Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Sí, sin duda tú estás en este lugar, pero mucho más agradecidos estamos de que tú estés en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos. Y Padre, ayúdanos, Dios, a entender tu palabra, lo que tú deseas transmitirnos, Señor. Danos la habilidad de entender, comprender y también practicar, Señor, lo que dice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver el tema de la santificación. Ya vimos el tema de la justificación. Acuérdense, hay 3 palabras: justificación, santificación y redención, que es lo que nos espera, la liberación total de nuestro cuerpo, la liberación de nuestras emociones, la liberación de todas esas preocupaciones que ahorita te están molestando. Un día se van a tener que ir en el nombre de Jesús. Todas esas necesidades un día se van a tener que ir en el nombre de Jesús. Y muchas personas que aceptan a Jesucristo solamente se contentan con la salvación. Y déjenme decirles algo: Dios no tiene hijos enanos. Dios no los quiere. Dios no quiere hijos enanos. Imagínate, el enanismo o estar enano es una enfermedad. Algo les faltó para crecer a esas personas, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener hijos enanos? ¿No? Sí, nos preocupamos cuando vemos que nuestros hijos o nuestros nietos están chaparritos. Ay, caray, este cuate no va a crecer. Pero gracias a Dios se desarrollan, se desenvuelven bien. Entonces, el enanismo es una enfermedad, y es una enfermedad que también está en la iglesia. El enanismo espiritual. Por eso cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Sí. Y a todos los enanitos que hay, ¿qué significa? Pues les faltó algo para desarrollarse. ¿Sí? Es una enfermedad. O también los que están demasiado altos, porque hay personas demasiado altas, algo falló en su sistema que se desarrollaron mucho. En mi caso, pues yo me estoy desarrollando hacia los lados, ¿verdad? Y esa enfermedad también, algunos, aunque tomen agua nada más. Fíjate que sí, yo me he puesto a pensar en ese aspecto. Ajá. Hay muchas personas muy altas y como que tienen como son muy sonsos. Exacto. Muy torpes. Muy torpes. Sí, ¿cuál era la? Será por lo menos grandote. No, yo iba a hacer una pregunta que yo siempre que lo conocí a usted siempre está en esa, usted no está gordo ni flaco, siempre está así. Ahorita la voy a está... invitar a comer. Oye. Gracias. Sí, cierto de eso. Sí. Fíjense, hay un versículo en la Biblia que nos pone a temblar a cualquier hijo de Dios. Hebreos 12:14. Fíjense lo que dice aquí: busquen la paz con todos. No hay problema con eso. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Levanten la mano los santos. No, pues yo creo que sí. Sí, es cierto de eso. ¿Me entienden? ¿Qué? O sea, a todos los cristianos nos va a poner a temblar ese versículo. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos ha llamado santos, todavía no alcanzamos el nivel de santidad que Dios quiere. Porque si tenemos pensamientos malos, si tenemos obras malas, quiere decir que nos falta santidad. ¿Me siguen? Entonces dice, sin santidad, en otras palabras, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, una cosa es ver al Señor
cara a cara y otra cosa es ser enjuiciado por Dios. Yo prefiero verlo cara a cara. Sí, yo también. Amén. En vez de que Dios me juzgue y me envíe al infierno. ¿Por qué? Porque ese no es el plan de Dios para mi vida. No es el plan de Dios para el hombre. Sin embargo, nuestros hechos nos hacen caminar hacia allá. ¿Me explico? Entonces, dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, hay muchas personas que por evitar a todo el mundo, miren, nadie tiene problema, estas personas no tienen problemas con nadie porque no se juntan con nadie. Pero ¿saben qué? La santidad se desarrolla cuando nosotros tenemos contacto con otras personas, porque si no, pues qué chiste tiene. Está como la señora esa que un día dice, Dios, muchas gracias porque no he tenido pensamientos malos, no he peleado con nadie, estoy feliz. Dice, ahora que me levante de esta cama, quiero seguir igual. Pues sí, dormido, ¿quién tiene problemas con alguien? Nadie. Dormido, no tenemos problemas con nadie. Somos unos santitos, ¿verdad? Estás acostado. Pero en cuanto nos levantamos, empiezan nuestros problemas, empiezan nuestras luchas. Ahora, si medimos nuestra espiritualidad conforme a nuestra manera de vivir. Porque si tú andas en la calle, ¿qué es lo que andas buscando? Andas buscando problemas. Sí. Y tienes que fijarte con quién te juntas. Así es. ¿Verdad que sí? Entonces, si medimos nuestra espiritualidad conforme a nuestra manera de vivir, todos estamos descalificados. Todos. Si medimos nuestra espiritualidad conforme a nuestra manera de vivir, todos estamos descalificados. ¿Sí? Porque, como decía mi mamá, al que no le llueve, le llovizna. Es decir, si no tienes problemas en un área, vas a tener problemas en otra. Hay algo que un pastor nos decía hace muchos años. Tenemos que cuidarnos de 3 cosas: de la lana, de la fama y de la dama. De la lana. ¿La lana quiere decir dinero? Sí, de la fama y de la dama. Porque hay muchas personas que, aunque no tengan problemas con las mujeres, tienen problemas con la ambición, con el dinero. O si no, con que se hable bien de ellos. ¿Entienden? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, esto nos hace concluir, si todos estamos descalificados, nos hace concluir entonces de qué sirve esforzarse tanto si de todas maneras no vamos a ver al Señor. Ahora, hay una esperanza para el cristiano de que vamos a ver al Señor. Yo anhelo ver su rostro. Yo anhelo, la palabra de Dios dice que un día el Señor nos va a decir, bienvenido, mi siervo fiel. Imagínate, qué bonito, ¿verdad? Sí. Una vez yo estaba dirigiendo la alabanza hace muchos años y de repente yo me imaginé 2 puertas grandísimas, altísimas. Todo rodeado de oscuridad y 2 puertas altísimas, y de repente se estaban abriendo y una luz tan tremenda, se fijan como cuando van abriendo la puerta y toda esa luz empieza a penetrar la oscuridad, y yo me imaginaba que el Señor me decía, entra David, te estaba esperando. Yo terminé llorando. Bueno, disculpe, le voy a preguntar algo. Uh-huh. Yo me han dicho, como hay muchas gentes que han estado a punto de ya muertos. Sí. Y fíjense que dicen que está bien bonito allá, porque ya está tan que es una chulada. Sí, pues fíjense. Te lo estoy preguntando. Sí, ahora fíjense. Es una chulada ya. ¿Cuántos de ustedes han visto lugares bien bonitos? ¿Don Severo? ¿Usted ha visto lugares bonitos? Pues sí, hay sí. Ahora imagínese el cielo. No,
No, dicen que te... Ahora imagínese el cielo, ¿cómo estará? Si Dios hizo en la tierra algo bello que el hombre se ha encargado de destruir y aún así está bonito, imagínense estar en la presencia de Dios. Ahora miren, dice, por eso nosotros necesitamos entender este proceso permanente de justificación, santificación y redención. Es un proceso. Ya somos salvos, pero necesitamos aprender a caminar como cristianos. Salvación, justificación, santificación y redención. No nada más es haber aceptado a Cristo. ¿Me explico? Por eso es necesario entender este proceso. Dice en 1 Pedro 1:15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, versículo 16, sean santos porque yo soy santo. Entonces, este es un mandamiento de Dios para cada uno de los hijos de Dios. Sean santos como yo soy santo. Ahora, la justificación, lo que vimos el domingo pasado, nos ayuda a tener claridad sobre la santificación. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar a ver 7 puntos principales. No los vamos a ver todos hoy, pero vamos a empezar a ver 7 puntos principales. Número 1, la santificación es obra de la gracia de Dios. No eres santo por ti mismo, por ti misma. Somos santos por la gracia y la misericordia de Dios. Algo Dios está haciendo en nuestra vida que nos ha puesto en el camino de la santificación. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia de Dios es la habilidad de Dios que Dios nos da para hacer su voluntad. Miren, hay muchas personas que hacen cosas buenas allá afuera. No son cristianos, no son salvos, pero hacen cosas buenas. Entonces muchas personas piensan que por hacer cosas buenas se van a ir al cielo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Si ellos no han recibido a Jesucristo en su corazón, si no caminan como Dios desea que caminen, de nada le van a servir sus obras. De nada. Dice la palabra de Dios que sus obras son como trapos de inmundicia. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Es como, miren, nosotros no lo entendemos mucho porque no es nuestra cultura, pero un trapo de inmundicia era el trapo femenino cuando la mujer estaba menstruando. Entonces la mujer, como no había cótex o, ¿cómo se llaman? Toallas femeninas, pues como no había toallas femeninas, ellas usaban una tela. Entonces, durante su periodo de menstruación, cuando terminaba ese periodo de menstruación, ellas no tiraban ese trapo, lo quemaban. ¿Por qué? Porque cualquiera que tocara ese trapo quedaba inmundo, sucio, delante de Dios. Entonces, de hecho, la palabra de Dios nos dice que por ciertos tiempos, cuando la mujer tenía su periodo de menstruación, ni el hombre podía tocarla. No la podía tocar, porque quedaba sucio espiritualmente. Entonces, ya no respetan. Esa es la cosa que Dios nos está dando. Dios ha puesto en nosotros su habilidad para hacer las cosas correctas. Es cierto lo que dice don Severo, ahora no respetan eso. El asunto es que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros vamos a respetar lo que Dios dijo. ¿Me explico? Entonces, la gracia de Dios es la habilidad que Dios nos da para hacer su voluntad, es decir, es la obra continua o el trabajo continuo de Dios en nosotros y a través de nosotros. Nosotros recibimos su gracia y también transmitimos, o lo que hacemos es por su gracia. Por eso
podemos hacer el deseo que Dios mismo pone en nuestro corazón. Miren, déjenme decir, y a todas las personas que nos están siguiendo por el internet, Dios ha puesto deseo en nuestro corazón, el deseo de hacer algo. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho pintar, ¿sí? No pintar las paredes, sino hacer dibujos y toda esa cosa, ¿no? Me encantaba. Mi papá me compró unas pinturas y así como que, pues, ahí estaban. Pero nunca me inscribió a una escuela de pintura. ¿Me explico? Entonces, ese deseo se quedó en mi corazón. Y sí, he hecho varios cuadros, pero imagínate, y algunos dicen que están bonitos los cuadros que yo he pintado. El asunto es, si están bonitos, imagínate cómo estarían si mi papá me hubiera inscrito en una academia o en una escuela de pintura. Y que te vieras superó más. ¿Me explico? Yeah. Entonces, Dios pone en nosotros ese deseo. El asunto es que Dios, aunque lo ha puesto, a veces las circunstancias o nosotros mismos nos estamos alejando del deseo que Dios puso en nosotros. Y después nos frustramos y nos amargamos y hacemos y nos vamos por otro camino que Dios no escogió, que es bueno, pero que Dios no escogió para nosotros. Por ejemplo, me gusta la fotografía. Ahora imagínate si mi papá me hubiera inscrito en una escuela de fotografía. Me gusta la música, pero yo no sé leer música. ¿Qué sucedería si mi papá me hubiera inscrito en una escuela de música? Sí, hay un deseo. Yo de repente olvido los acordes en el piano o en la guitarra. ¿Qué hubiera sucedido si yo me hubiera especializado en esos deseos? Deseos que Dios puso en mi corazón. Ahora fíjense, yo empecé a aprender guitarra a los 15 años de edad. No debí de haber empezado a esa edad. Debí de haber empezado más chico. Durante 11 años estuvo una guitarra colgada en el cuarto de mi papá. Y yo no la toqué, porque no me llamaba la atención. Dios pone deseos en nosotros, pero si nosotros tampoco agarramos la guitarra y procuramos aprender, no va a suceder nada. Entonces, es la gracia de Dios. Entonces, cuando Dios me empieza a poner más eso en mi corazón, a la edad de 15 años, ¿saben cómo agarré la guitarra? Cuando vi a un compañero de trabajo llevar su guitarra ahí al trabajo. Él era ayudante de soldador, yo era ayudante de electricista, y de repente tenía ahí a un grupo de compañeros también cantando y él tocando la guitarra. Dije, qué desgraciado yo también voy a aprender a tocar guitarra. Entonces, ese día era como jueves o viernes. Entonces, sábado, lo que resta del sábado, el domingo, agarré la guitarra y me dice mi papá, ya sé lo que quieres sacar. Porque yo agarré la guitarra toda desafinada y todo. Y yo empecé a colocar mis dedos. Había cancioneros con algunas posiciones o algunos acordes y yo trataba de sacarlas. Yo era desafinado todavía, pero no sabía nada de guitarra. Entonces la guitarra estaba desafinada, mi papá llega, la afina, dice, ya sé lo que quieres sacar. Entonces empieza a tocar y él a su manera me enseñó. Sábado y domingo. Ahora, imagínate cuánto aprendí en sábado y domingo. 2 días nada más. Hermanos, llegué con mis dedos lastimados, doliéndome horriblemente las yemas de los dedos. Y mi compañero volvió a llevar su guitarra. Entonces le digo, ¿me la prestas? Entonces, dice, ¿sabes tocar guitarra? Le dije, sí. Y él dijiste que sí.
Y la agarro y empiezo a tocarla. A lo mejor este muchacho dijo, este cuate sí sabe algunos acordes, pero no toca bien. A lo mejor lo dijo. Pero eso bastó para que yo empezara a agarrar mi guitarra. Jamás pensé que tocar la guitarra sería un ministerio para mi vida. Entonces, un día, la esposa en 1980, la esposa de mi pastor me dice, David, me jala a su oficina y me dice, David, Dios te va a usar en un grupo musical famoso. Y yo dije, ya tocaba en mi iglesia. Sí, ya tocaba en mi iglesia. Gracias a Dios ya no era tanto de sábado y domingo, ¿verdad? Ya habían pasado varios años, yo continuaba tocando mi guitarra, pero yo nunca pensé que Dios me iba a usar en un grupo musical cristiano. No solamente me usó en uno, me usó en dos, aparte de los de la iglesia. Y eran más o menos famosos porque con ellos dos, con estos dos grupos, uno se llamaba Querigma y el otro La Tierra Prometida, viajé por todo México. Fui a Centroamérica, vine aquí a Estados Unidos y nunca jamás había pensado que todo había iniciado en aquel día. Cuando de una manera, por celos, agarré una guitarra. Entonces Dios pone en nosotros ese deseo, esa habilidad divina, pero para servirlo a Él. Para servirlo, no para nuestro propio beneficio. Entonces, por eso podemos hacer el deseo que Él mismo pone en nuestro corazón, por la gracia de Dios. Dice en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. ¿Sí? Entonces Dios mismo creó yo no era cristiano, cuando yo empecé a tocar la guitarra, no era cristiano. Entonces, no importa, Él sabía que un día yo iba a estar tocando en la iglesia para la gloria de su nombre. Entonces dice que Él preparó de antemano, o Dios lo dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y ahora, imagínate, si yo no toco la guitarra, se pierde la habilidad. Si no toco el piano, se pierde la habilidad. Todo lo que nosotros hacemos para Dios tenemos que hacerlo de manera continua. Entonces, esta obra, toda la obra de Dios en nosotros comienza con el llamamiento eficaz y también algo que se llama la regeneración. Es decir, cuando Dios crea un nuevo corazón y un nuevo espíritu en una persona. Cuando tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, si lo hiciste de manera de veras, honesta y sincera, Dios creó un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Yo no sé cuántos de ustedes tenían miedo antes de recibir a Jesucristo, pero una vez que recibimos a Jesucristo, ese espíritu de cobardía se va y viene el Espíritu Santo y nos da no solamente un espíritu más valiente, pero también más sabio. Ahora, en el comienzo de la vida cristiana, Dios pone en nuestro corazón las semillas del arrepentimiento, ¿sí? Viene a tu corazón y miren, uno podría decir, ¿por qué estamos cantando? No nos escucha nadie, Dios nos escucha. Cuando nosotros cantamos con todo nuestro corazón, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la sensación de querer llorar. Había una muchacha en Querétaro que ella un día me dijo, ¿sabes qué, David? A mí no me gusta cantarle a Dios. Dije, caray, ¿por qué no? Dice, yo he asistido a la iglesia. Ella no era cristiana, Dice, yo he asistido a iglesias y me choca que cada vez que cantamos, yo termino llorando. Y no me gusta llorar.
No, mija, pues es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que viene y quiere sanar tu corazón. Yo no sé si esta muchacha ahora es cristiana o no, pero nadie puede entender por qué cuando llegamos ante Dios, de veras, y empezamos a adorar al Señor, hay un sentimiento de llanto, no de tristeza, porque también de gozo se llora. Entonces, eso se llama, si hay un llamamiento eficaz, eso se llama la regeneración. Cuando Dios toca tu corazón y ahora empiezas a cambiar tu manera de pensar las cosas y tu manera de actuar. Nosotros actuamos conforme a lo que pensamos. ¿Me siguen? O sea, si nosotros pensamos que eso es bueno, de esa manera lo vamos a actuar. Pero si pensamos que eso es malo, ahora como cristianos sabemos que no tenemos que hacerlo. Y hay una regeneración. Por ejemplo, miren, en la Biblia no dice que fumar es pecado. ¿Por qué dejé de fumar yo? ¿Por qué dejé de fumar yo? Porque hubo una regeneración y yo entendí que yo no necesitaba fumar. ¿Por qué yo entendí que no necesitaba tomar? Yo decía, después yo lo entendí. Si Dios hubiera querido que yo fumara, me hubiera puesto una chimenea aquí. ¿No? Sí. El asunto es que cuando hay una regeneración hay un cambio de pensamiento. Pues es cierto de eso, y eso, ¿qué te beneficia? Es por las enfermedades. Así es, miren. Por el cigarro, por la tomada. Así es. Por problemas. Un día una compañera. Y no te metes en problemas, que no te pare la policía. Ajá. Alguien, eso es aparte. Ahora, un día una compañera, yo nunca anduve presumiendo de ser cristiano. Ajá. Y un día la secretaria del director me dice, oye David, ¿por qué ustedes no toman? Yo nunca había platicado con ella, así, o sea, yo la saludaba y etcétera. Ella estaba en otro edificio donde tenía la dirección de vivienda. Yo estaba trabajando para el municipio ahí en León. Entonces esta mujer me dice, oye David, ¿por qué ustedes no toman? Y yo me le quedé y dije, ustedes, ¿sabes qué? Porque no lo necesito. No, pues qué. Dije, mira, mucha gente toma para alegrarse. Dije, ¿alguna vez me has visto triste? Dice, nunca. ¿Alguna vez me has visto de una manera así diferente? Dice, no, la verdad no. Perdón que te lo diga. Como yo digo, como digo, es bonito un traguito, no es para que te alivianes, pero digo, para que te sientas a gusto, relajado. Pero si abusas del alcohol, los otros días va a ser peor, vas a estar tirado allí. Así es. ¿Qué beneficio? Ya sabes. Otro día vas a estar bien agüitado. Bueno, el beneficio es para los que venden la cerveza. Sí. Ese jale, yo también por eso. Pues yo dejé volví a tomar, bueno, y ¿qué me gané? No me gané nada. Le voy a decir, usted va a seguir tomando si no recibe a Jesucristo en su corazón. Porque déjeme decir. Yo ya tenía 8 años sí. Que no tomaba. Ahora, don Severo, escúcheme por favor. Yo empecé a fumar a la edad de 6 años. ¿Duró mucho a fumar? Hasta los 17. Como un año. No, hasta los 17. De los 6 años. De los 6. No, que 16 años. No, desde los 8, perdón, desde los 8. Sí fumas de morrillo. Yo nada más me fumaba cuando fue la última. Miré un video de unos morrillos. Sí. Aguánteme. La última vez que yo fumé, ajá,
yo me fumaba en esa temporada 2 cajetillas de cigarros al día, delicados, sin filtro. Estamos hablando de que yo fumaba a la edad de 17 años todavía. Llega Jesucristo a mi corazón y yo le dije a Dios, Señor, yo no quiero ofenderte con lo que yo hago, libérame. Porque déjenme decirle, a la edad de 15 años yo traté de dejar el cigarro. Y dije, no, yo sí puedo. No pude. Me van a entender los que fumaron. Me decían, cuando te den ganas de un cigarro, cuando te den ganas de fumar, échate un dulce a la boca. Me acabé la bolsa de dulces. Cuando te den ganas de fumar, mira, agarra un palito de ocote, y póntelo ahí y se te van a quitar las ganas. Me acabé un árbol. Bueno, esa es una exageración. Pero no funcionó. Cuando Cristo viene a mi vida, yo le dije al Señor, Señor, yo necesito ser liberado de esto. ¿Y saben qué? Funcionó. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Porque Dios es poderoso. Ahora, fíjense, yo dejé de fumar. El último cigarro que yo me fumé fue el 25 de diciembre de 1977. Ese día me bautizaron en la mañana, en la noche me estaba echando mi cigarro y el Espíritu Santo me dijo, David, ¿ya te bautizaste? Sí, Señor. ¿Qué estás haciendo con ese cigarro? Ah, pues sí, ¿verdad? Nadie me ofrecía cigarros antes. El día 26 no faltaba quien me ofreciera cigarros. Y yo, muchas gracias, no, ya no fumo. Y yo le doy gracias a Dios. Pero ¿cómo son las cosas? Yo le doy gracias a Dios. Le invitan una comida. Sí. Una soda, así es. Una cosa, pero lo que es el vicio, ¿quieres una cerveza? Ajá. ¿Quieres un cigarro? ¿Por qué no dices, sabes qué? Vamos a llevarte a comer, vamos a comer. Entonces, el asunto es que cuando Dios pone las semillas del arrepentimiento, cuando sembramos una semilla es porque esperamos ver resultados. ¿Sí? Entonces, cuando Dios pone una semilla de arrepentimiento, todo lo que hacemos con su habilidad es estimulado, aumentado y fortalecido para el resto de nuestras vidas. Fíjate lo que sucede. Es estimulado, es aumentado y es fortalecido para el resto de nuestras vidas. De tal manera que llega el momento en que el olor de un cigarro te produce asco, cuando antes no. Entonces, por esta razón, nuestra santificación nunca obtiene mérito personal delante de Dios, porque es su obra a través de nosotros. ¿Sí? Es su obra. Yo dejé de fumar, sí, pero con la ayuda de Dios. Entonces, esto no es porque yo quise. Sí, o porque yo pude, más bien, sino porque yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame. Cualquiera de tus vicios pueden ser liberados solamente por el poder por la de ayuda Dios. de Dios. Y que tengas no hay voluntad. más. Y que tengas Por supuesto, pero Él pone su voluntad en nosotros porque nos fortalece. Fíjense, dice, yo quiero que noten esta última parte que les dije. Por esta razón nuestra santificación nunca obtiene mérito personal delante de Dios, porque es su obra, la obra de Dios a través de nosotros. Isaías 26:12 dice, Señor, tú estableces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Tú eres quien realiza todas nuestras obras. Ahora, punto número 2. Apenas vamos en el punto número 2. La santificación comienza con un cambio de señorío.
no nos gusta decir esto, no nos gusta aceptar esto, pero si tú no le perteneces a Dios, ¿a quién le perteneces? Al diablo. No hay de otra, no hay de otra. Si no le pertenecemos a Dios, le pertenecemos al diablo. Ahora, la santificación comienza con un cambio de señorío. Dios no está interesado en hacernos buenos, sino en hacernos santos. Porque hay mucha gente buena, pero no es santa. Ahora, la santificación comienza con la obra de Dios de trasladar a una persona del reino del pecado al reino de la gracia. Dice en Efesios 2:1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Estábamos qué? Muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna, eso es lo que dice aquí, se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién gobierna las tinieblas? Satanás. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En otras palabras, nosotros éramos títeres, esclavos del pecado. Un día, todas las mañanas, cuando yo fumaba, eran a las 6:20 de la mañana, yo tenía que ya estar esperando el camión para que me llevara al trabajo. Yo tomaba dos camiones allí en Guadalajara. Saliendo de mi casa, justamente saliendo de mi casa, yo encendía el primer cigarro. ¿A qué horas eran? Como las 6:15, más o menos, 6:10, 6:15. Y un día un ingeniero, que no es cristiano, que también fumaba, decía, yo no sé qué le hayan fumar antes del desayuno. Y había un ingeniero, y yo sacamos nuestras cajetillas y pruébele. Pruébele. Ahora me parece ridículo. Porque según dice el refrán, después de un buen taco, ándele, usted sí se sabe ese. Pero no es cierto. No es cierto. No, es un dicho que se dice. Sí, pues. Después de un taco, un cheesecake de Cheesecake Factory. No, pero es que no hace juego. No hace juego. Fíjense lo que dice en Efesios 2:3. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Verdad? En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¡Qué tremendo! Y nosotros no nos dábamos cuenta que Dios era nuestro enemigo. Es lo que dice ahí, que nosotros éramos objeto de la ira de Dios. Nosotros íbamos caminando rumbo al infierno. El Señor, aún en su misericordia, Él nos llama, nos rescata y nos bendice ahora. Pero antes éramos objetos de la ira de Dios. Ahora, la semana pasada hablábamos de la paz que tenemos con Dios a causa de la justificación. ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Entonces ahora, y no estamos hablando de tener la paz de Dios. La paz de Dios es otra cosa. Pero estar en paz con Dios es de vital importancia, estar en paz con Dios. Dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Y luego fíjense lo que dice, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios.
Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Wow. No es porque nosotros seamos la última Coca-Cola en el desierto, no, es por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, una persona puede decir, bueno, yo no fumo. Bueno, pues quiero ir al baño. Ponte al baño. Muéstrale, por favor, Rafeli, el baño. Están los baños. Rafeli lo va a llevar. Rafeli Sí, lo es vamos que ahorita en la mañana, a las 6 de la mañana, me dieron unas pastillas. Ok. Y, Sí. Miren, la diferencia entre un muerto y otro es la intensidad de la peste. ¿dónde era? ¿Qué diferencia hay entre un muerto y otro? Los dos están muertos. El asunto es que la diferencia es la peste. Algunos pecadores están más apestosos que otros. Pero entre pecador y pecador es exactamente lo mismo. Están muertos. Porque uno puede decir, bueno, pero yo no he matado, yo no he adulterado, yo no robo. Sí, pero si no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, es exactamente lo mismo. Entonces, al estar muertos en delitos y pecados, perdemos totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Es decir, una persona muerta espiritualmente nunca va a buscar a Dios. Nunca va a buscar a Dios. Ahora, gracias a Dios, Dios nos encuentra. Amén. Dios nos encontró. Dios nos encontró. No, tampoco podemos convertirnos a nosotros mismos o prepararnos para la conversión. Muchas personas dicen, bueno, yo quiero ir a la iglesia, pero primero déjame arreglar algunas cosas. Quiero ser menos malo para ir a la iglesia. No sirve. Eso no sirve. Si el Espíritu Santo no te trae, olvídate. No sirve eso. Porque no podemos convertirnos a nosotros mismos. Pero en Cristo, Dios nos pone de manera salvadora, invencible e irreversible bajo el reino de la gracia. Efesios 2:6, en esta versión de Palabra de Dios para Todos, dice que Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. ¿Cuántos de ustedes se sientan en el cielo? Yo no. A veces sí, especialmente cuando la presencia de Dios está. Pero dice la palabra de Dios que Cristo ya nos sentó junto con Él en el cielo. Ahora, escúchenlo bien. Esto habla de una manera espiritual, ¿sí? Por supuesto. Pero si ya estamos en el cielo, vamos a pensar esto. Tenemos que entender esto. Ya estamos en el cielo. El Señor ya de antemano ya nos vio en el cielo. Allá estamos. Ese es su plan. Si ya estamos en el cielo, ¿habrá cosa alguna que nos baje de donde Dios nos ha colocado? No. Ya estamos allá. Decir que sí sería como negar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso de manera voluntaria nos sometemos y sometemos nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo a Jesucristo. Fíjense lo que dice el Salmo 110, verso 3 en su primera parte. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Estamos hablando de la santidad. Por estas razones el apóstol Pablo exhorta a los creyentes una y otra vez a vivir de forma que reflejemos el señorío presente de nuestro Jesucristo sobre la totalidad de nuestras vidas. Es decir, Dios quiere, Pablo nos dice que Dios quiere que caminemos bien.
delante de la gente, ¿sí? Delante de Dios, por supuesto, pero delante de la gente. Yo hace muchos años descubrí que el mejor cristiano que tú eres, o sea, es cuando tú mismo te analizas allí en la soledad. No necesitas estar delante de alguien más para impresionar a los demás. Solamente quieres impresionar a Dios, solamente quieres honrar a Dios y solamente tú sabes la clase de cristiano o cristiana que eres. Y buscamos honrar al Señor primero aquí, en nosotros mismos. En la casa será más fácil de impresionar al Señor. Cuando nos impresionamos después a nuestra familia, y si la batalla la hemos ganado primero aquí y luego en la familia, será más fácil impresionar al mundo y que el mundo quiera seguir a Jesucristo. Entonces, dice en Romanos 6:1, bueno, ahora ¿qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Claro que no. Ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. No olviden que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, nos unimos a Él en su muerte. Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también vivamos una nueva vida. Así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Y luego fíjense cómo termina este versículo 7. Un muerto está libre del poder del pecado. Aquí surge una pregunta. Si estamos muertos, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué si estamos muertos al pecado, por qué seguimos pecando? Bueno, aunque hemos muerto para el mundo, nuestra nueva naturaleza necesita aprender a caminar en santidad. ¿Me explico? O sea, olvídense de lo que ya fuimos. Ya todo eso está muerto, enterrado, ¿sí? Pero ahora nosotros vivimos en un mundo de pecado, ¿sí? Y nosotros como bebés espirituales hemos aprendido algunas manías o mañas del mundo. Por eso nosotros necesitamos ajustar. Y desgraciadamente nuestros bebés aprenden todo lo que ven, todo lo que oyen, ¿sí? Entonces nosotros como cristianos estamos caminando, ¿sí? Y nosotros necesitamos entender que hay muchas cosas que necesitamos no escuchar y no ver. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de los caminos del Señor. Por eso pecamos. Porque cuando ponemos la vista en otro, decimos, bueno, si Él lo hizo, ¿por qué yo no? Bueno, déjame decirte que si nosotros queremos crecer saludablemente como cristianos, entonces nosotros no vamos a poner la vista en otros, sino en Jesucristo. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Amén. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya se fue el de los comentarios. Sí, ya se fue el de los comentarios. Pero está bien porque está poniendo atención. Así es. Muy bien. Mi Dios le dé valor y fortaleza para que nos acompañe. Yo le digo, como quiera, mire, tiene todo. Tiene el RAI. Sí. Tiene salud. Ahorita porque pues ya hacía como 10 años que no tomaba.
Fíjese, y apenas se Y le fue puso. mal, ¿verdad? Y le fue Es mal. que ya ¿Está tenía bien? 8 días, sobre Tommy. Estamos orando por eso. Sí, Estamos orando por Oh, eso. sí, cierto. Estamos orando por eso. Miren, habrá gente que venga al Señor Jesucristo casi a punto de morir. Estamos orando por eso. Que Dios los traiga como Él quiera. sí. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú estás hablando a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender tus propósitos, Padre, para la gloria de tu nombre. Señor, en Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. 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 Dios los bendiga, mis queridos hermanos.